En este video te voy a mostrar exactamente cómo vas a lograr llegar a tu cliente ideal en los siguientes 45 días o menos al implementar esta técnica que sigo yo en mi oferta, en mi mensaje de venta y la inserto en el contenido. Bien, posiblemente tú ya estés creando tu contenido, ya tengas una oferta, ya tengas un concepto de qué vendes, a quién ayudas, cómo los llevas hacia ese resultado, pero hay un componente muy importante que no logramos bajar esta idea que tú tienes muy buena en el contenido y poder así crear ese sentimiento de, wow, esta persona dice el problema, mi problema muchísimo mejor de lo que yo puedo llegar a decirlo en mis propias palabras. Aquí el objetivo es llegar a hacer ese efecto, crear ese efecto en las personas que ven nuestro contenido para que se posicione nuestra oferta como su única solución a su problema y hacer esa transición de estado a compra. Bien, de hacer la transición de curiosidad a compra. Bien, entonces lo que voy a hacer a continuación es mostrarte un gráfico que yo hice ayer. Me tomé una horita más o menos en poner esto en el iPad y bajártelo muchísimo más a tierra, súper en detalle para que veas cómo se hace y lo implementes. Bien, entonces te voy a compartir mi pantalla. Entonces, aquí estamos. Este es el tema. ¿Cómo vamos a conseguir a tu cliente ideal en los siguientes 45 días? Bien. Entonces, honestamente, es muy sencillo. Se baja a todo esto. Número uno. Tenemos que hacernos muy buenas, muy buenos, definiendo muy bien tu oferta. Posiblemente tú ya tengas un concepto de qué es lo que tú quieres hacer, de qué vendes, a quién le vendes y cómo los llevas hacia ese resultado final, pero hay dos cosas importantes en el momento de crear una oferta irresistible. Bien, entonces, cuáles vienen siendo estas cosas irresistibles, estas cosas importantes? Viene siendo el tener un resultado exacto en un tiempo exacto. Nuestra oferta tiene que comunicar esto, tiene que tener un resultado exacto. Por ejemplo, en mi caso, escalo a marcas personales a $10,000 mensuales. Ese es mi resultado exacto en 90 días, en un tiempo exacto. ¿Por qué? Porque de esta manera logramos tangibilizar la oferta y esto es lo que lo hace muy irresistible. No los bonos, no las extras, no un descuento, no un cupo, nada de esto. Es más el aspecto de, ok, lo internalizo y puedo llegar a ver claramente que si yo hago esto, implemento este sistema, en los siguientes 90 días voy a ver este resultado. Entonces comienza por ahí en definir muy bien esta partecita de tu oferta. ¿Tiene un resultado exacto? Yo sé que sí. Yo sé que tú llevas a tu cliente ideal, a tus estudiantes a un punto B, pero ¿lo estás comunicando así en el contenido? ¿Lo tienes así en la biografía de tu perfil? ¿Lo dices así en tus historias? ¿Lo dices así en tus emails, en tus videos de YouTube? Entonces ahí puede que haya una fuga, ¿ok? Ahora, esto también se basa en una combinación de tener una promesa exacta y el mecanismo único tuyo. ¿Cómo es esa manera de cómo tú vas a llevar a tu cliente ideal de la A a la B? Bien, el mecanismo único viene siendo ese vehículo que tú usas, que tú tienes, tu metodología para llevarlos a su punto B. Acá la promesa viene siendo lo que te digo, el resultado más tangible, que bueno, que este vendría siendo como el punto B de la oferta, como ya al finalizar estamos acá. Bien, y esto es a lo que a mí me gusta llamarlo crear una oferta muda, porque en ese momento, cuando logramos empaquetar esto de aquí arriba, creamos una oferta muda en donde es tan clara que tú no tienes que justificar nada, no tienes que convencer a nadie, porque te va a llegar el público ideal que resuena con este problema que ellos tienen y que tú tienes su solución a este problema en un periodo de tiempo exacto. Y ahí es donde, como te digo, me gusta decir, llamarla una oferta muda, que se vende sin tú empujarla. Bien, entonces, acá hay unos componentes importantes para esto. Acá yo te dejé unos ejemplos que viene siendo
Ok, consigue aumentar tu autoestima. Entonces acá vamos a resaltar el método que viene siendo mediante la estructura, o perdón, mediante la escritura, ¿sí? En 90 días. Esto es el tiempo exacto. Y la promesa aquí viene siendo esta, aumentar tu autoestima. Entonces, promesa, tiempo, método. Es lo más importante. Sí o sí, tú tienes que tener esto en tu biografía, como que esta es la palabra la frase que uno pone en la biografía, que hay personas que lo ponen como en segmentos. Yo lo tengo en una oración completa, pero es esencialmente el comunicar la promesa, el tiempo y cómo los vamos a llevar ahí. Bien, acá hay otro ejemplo. Llega a tus primeros 10 libros leídos mediante speed reading en 120 días. Entonces acá tenemos tiempo, cómo los vamos a llevar a leer 10 libros. Y acá lee tus primeros 10 libros, ok, 10 libros leídos viene siendo la promesa. Eso es algo atractivo para cierto mercado, el poder leer libros más rápido. Y bueno, este viene siendo el método, como speed reading. Acá, baja 23 libras, promesa, con una microtécnica, método, en 2 semanas, tiempo. Bien, espero que me vayas captando la idea. Bueno, esos son los ejemplos. Ahora, para llegar a este punto de tener esta claridad exacta, de saber qué es lo que realmente tu cliente ideal en base a tu nicho, en base al mercado actual, necesita y no necesariamente hacer una suposición o hacer una asunción de lo que ellos vienen a necesitar o lo que la gente les llegaría a gustar o algo que les pueda ayudar. No, sino ir directamente al punto en base a data que tu cliente ideal nos proporciona. Ahí tenemos la oferta más validada de todas, porque sabemos que es información que ellos mismos nos la dieron directamente a nosotros. No tiene que ver nada con ChatGPT, no tiene que ver nada con tu propia experiencia, nos puede llegar a ayudar, pero sabemos que es en tiempo real, data real de las personas que nos dan esta información para llegar al punto de crear una oferta muda que es irresistible, que tiene una promesa exacta en base a sus necesidades, que tú empaquetas tu oferta, ya como la presentación en sí del mecanismo único, cómo los llevas a su punto B, acorde a esto, a estas necesidades del mercado, en cuanto a tiempo. Todo eso es importante tener en mente en el momento de poner una oferta en el mercado. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso lo hacemos con una investigación de mercado. ¿Qué significa una investigación de mercado? Significa eso mismo que te acabo de decir, sacar la data real de tu cliente ideal, en donde ellos te dan esta información a ti mediante un formulario, mediante algún documento, mediante alguna historia, pero es información que se hace, son preguntas que se hacen muy directas y exactas para lograr sacar esta información. ¿Ok? Dolores exactos, sus deseos, puntos de vista, creencias, su poder adquisitivo. Y en base a eso sabemos incluso por cuánto podemos llegar a vender el producto, el programa que tú tengas. Bien. Entonces, para lograr todo esto de una oferta irresistible es muy importante tener data real para poder llegar a ese punto. ¿Ok? Bien, ahora ya tenemos la oferta, ya la validamos, ya nos sentamos, ya la escribimos, tenemos la promesa, tenemos el tiempo y tenemos el método de cómo los llevamos ahí. Ahora tenemos que insertar esto en el contenido para poder así llegar al cliente ideal. Bien, entonces, número 2, adquisición por contenido, adquisición mediante el contenido. La pregunta del millón, ¿cómo camuflamos nuestra oferta en el contenido? ¿Por qué es importante el tener la habilidad de tú tener tan clara tu oferta para poder así comunicarla en el contenido? Porque la persona que va a ver este contenido va a resonar tan bien con lo que tú tienes que ofrecerles que te van a ver a ti como su única solución. Y es eso lo que crea esa urgencia en comprarte a ti y no a nadie más, ¿ok?
más allá de tu historia personal, más allá de tus creencias, más allá de tu ser tú. Esto es un factor muy importante en el momento que tú masterizas el comunicar tu oferta tan bien en el contenido. La persona simplemente se va a sentir magnetizada, se va a sentir atraída por esa solución que tú tienes, que es el efecto que yo logro 100% en mi contenido. La mayoría de las reuniones que yo tengo de claridad con personas interesadas en trabajar conmigo uno a uno, me dicen eso. Me dicen, Sami, es que me sorprende la claridad de la manera como tú hablas en el contenido y me hablas y me tocas directamente en mi dolor a mí y me lo dices de una manera que yo ni siquiera puedo llegar a explicártelo y tú me lo explicas y yo lo entiendo. Y eso me hace sentarme aquí contigo hoy y mirar cómo puedo trabajar contigo, cómo me puedes ayudar. Entonces, así es como lo hago. Lo hago insertando la oferta en el contenido. Ahora, ¿cómo se hace? Ok, para lograr esto, para insertar tu oferta en el contenido necesitamos un eje de contenido. ¿Ok? ¿Qué es un eje de contenido? Es una estructura en donde tenemos toda esta información, toda esta data de nuestra investigación de mercado, nuestra oferta tangibilizada en un visual que ya lo vemos claramente y toda esta información la traducimos en el contenido, en los guiones. ¿Ok? Entonces, con un eje de contenido se ve más o menos así. Se ve más o menos así. Bueno, hagámosle un circulito a esto por ahora. El eje del contenido se ve así, ¿bien? ¿Cuál es la estructura en sí del eje del contenido? Que tenemos un dolor principal. Uy, tenemos un dolor principal y tenemos aquí un mini dolor. Dolor principal y mini dolor. De los dolores principales pueden haber de 3 a 4 los dolores principales de tu cliente ideal. ¿Qué le duele? ¿Cuáles son las cosas que más le duele? Esas cosas tú las vas a plasmar acá. Dolor uno, falta de ventas. Dolor 2, oferta. A ver, déjame ver cuáles son las mías. Las mías vienen siendo, utilicemos el ejemplo de finanzas, ¿ok? Entonces, digamos que es una oferta de finanzas. El dolor número uno es de que no tienen finanzas para poder gestionar la organización de una empresa. Bien, entonces no tienen la claridad, falta de claridad vendría siendo número uno, falta de claridad. Luego, número dos podría llegar a ser, a ver, me lo voy a escribir acá, falta de claridad. Número dos puede llegar a ser em, operaciones débiles. Y número tres puede llegar a ser em, falta de equipo. ¿Listo? Esto es en base a una oferta de finanzas en donde la persona ayuda a empresas a, a gestionar sus finanzas y poder así entender muy bien sus números, de qué entra, de qué sale, cómo optimizarlo, cómo invertir, todo esto, ¿ok? ¿Por qué sé esto? Porque ya lo hice con alguien. Ok, entonces, falta de claridad, operaciones débiles y falta de equipo. De cada uno de estos dolores van a salir mini dolores. De la falta de claridad ¿en dónde? Puede ser en falta en claridad de ingresos e ingresos. Puede ser falta de claridad en optimización de sus números. O sea, cómo podemos incrementar las márgenes en sí de ganancia. Me estoy yendo un poco más hacia esa oferta, pero es para que me entiendas. Falta de claridad en qué. Y eso lo plasmaríamos acá. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Bien? No más, muy importante, muy importante, no más de una a dos palabras. Como te darás cuenta, esto es muy cortito, muy cortito. Esto no es como que un parrafísimo le duele porque no tiene las operaciones que le gustaría. No, 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 no. Son una a dos palabras.
Y acá, para que llegues a este punto de encontrar los mini dolores de la manera más fácil, es que te hagas la pregunta ¿por qué? ¿Por qué le falta claridad? ¿Por qué X? ¿Por qué Z? ¿Por qué Y? ¿Ok? ¿Por qué tiene operaciones débiles? Entonces acá pondrías eso. Porque tiene un equipo que no tiene métricas. Y acá, sucesivamente. Pero no pones porque tiene un equipo que no tiene métricas. Ahí vendría siendo como em, métricas bajas. Y de ahí, de esos mini dolores, cuando ya tengamos esto súper claro, salen las ideas de contenido. Bien, ideas de contenido no solamente para Reels, no solamente para carruseles, esto es para todo. Esa es la columna vertebral. Esto de acá es el corazón de mi estrategia que te estoy mostrando hoy. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto lo podemos utilizar en todos los canales de comunicación que tú utilices en tu negocio digital. Puede ser en emails, en YouTube, en historias, en carruseles, en Reels. Puede ser en todas las plataformas que tú utilices para compartir contenido, lo puedes utilizar. ¿Y esto por qué es tan poderoso? Tú te preguntarás. Porque acá normalmente lo que se hace cuando están estructurando el contenido es que ponen los pilares en base a ti, en base a tu negocio, lo cual es un error muy grande porque ahí la gente no va a resonar contigo. Puede que resuenen a un nivel más de conexión, más de que les gustó tu historia, más de que les gusta lo que haces, más que quieren ver tu proceso, pero no necesariamente te ven a ti como su solución a su problema. ¿Por qué? Porque no estamos tocándole sus dolores exactos. Entonces ahí esa es la clave más importante, que tu contenido constantemente toque esos dolores, siempre. ¿Bien? Ok, entonces acá le tocamos los dolores. ¿Y cómo camuflamos tu oferta en el contenido en sí? Le tocamos los dolores, genial, van a resonar con nosotros. ¿Y cómo hacemos que nos vean, como que entiendan cómo le solucionamos ese dolor? Ok, ¿cómo se hace? Eso pasa en la guionización. Vamos a insertar tu método en la guionización del contenido. ¿Cómo se hace? Ok, acá te puse la estructura de un reel. Esto es para un reel, by the way. Esto lo puedes utilizar también en un carrusel, pero acá te doy el ejemplo de un reel, ¿bien? Pero en la guionización de emails, en la guionización de videos de formato largo, o sea, pasa en la guionización. Tú insertas el método en la guionización. Este ejemplo que te comparto acá es en base a un reel. Eso es todo. Ok, entonces, obvio tenemos el gancho. Tenemos un open loop. Un open loop, acá te hago un paréntesis rápido, te explico qué es. Un open loop es crear una laguna en el cerebro cuando alguien entra a verse un contenido tuyo y tú no les das como el material del video ahí mismo, sino que les das cierta información que hace que ellos se quieran seguir viendo el video. Eso es un open loop, ¿ok? Que incluso tengo un video en mis reels sobre open loops, o sea que está en la parte de abajo, está muy, muy abajo, pero lo puedes ver, ¿ok? Es como crear abrir cierta imagen en la mente y dejarla abierta, y que a la continuación del video, a lo que el video va corriendo, tú le vas cerrando esa laguna que se fue abriendo en el primer instante, ¿ok? Yo hago diferentes contenidos, hay veces hago open loops, hay veces hago autoridad, en donde tú puedes compartir en base a lo que el video se vaya a basar, tú, por qué escucharte es en ese momento, porque tu video me va a ayudar a mí en algo. Entonces ahí puedes poner algo, algún logro que tú hayas tenido, algún logro que tú le hayas dado a alguien, autoridad, ¿bien? Luego el contexto viene siendo información que la persona viene creyendo como correcta. El contexto es compartir información que la persona ve como correcta. Un ejemplo acá, si yo te digo en base a la guionización, yo te puedo decir en base a una estructura de contenido, en la partecita de contexto, yo te puedo decir, no estás llegando a 10K al mes simplemente porque tú piensas que en tu estructura de contenido, los pilares del contenido se deben basar en tu negocio o en ti. Esto es el contexto. Bien, como labeling, mostrar, etiquetar
eso lo como lo incorrecto que ellos ven como correcto que están haciendo ahora mismo. Bien. Y luego, aquí lo más importante es donde se hace la inserción de tu mecanismo único, que es, tú se lo presentas como la solución. Entonces ahí yo te diría, ¿qué pasaría si en vez de tú hacer la estructura de tu contenido en base a tus pilares, si tú logras crear una estructura de contenido en base a los dolores de tu cliente ideal? ¿Qué pasaría? ¿Tú crees que ahí ya van a resonar muchísimo más contigo? ¿Sí o no? Entonces ahí yo de alguna manera, perdón, estoy insertando mi método del eje del contenido en el cerebro de esta persona para que vea como que, wow, sí, lo que Sammy me acabó de decir tiene razón y tiene todo el sentido. Aquí el contexto no es tú directamente decirle a la persona, necesitas un eje de contenido. No, porque a nadie le gusta que le vendan, a nadie le gusta que vayan directo, o sea, dame un poquito de contexto de qué viene como la solución en sí, como haz la solución lo más tangible, lo más clara posible en ese segmento del video que vienen siendo como alrededor de 10 segunditos, o sea, no tiene que ser algo larguísimo. Y eso va en base a el tema del video, obviamente, que se alinea con tu oferta, que se alinea con su dolor. Bien. Entonces, bueno, ahí tú te diste cuenta como yo anclé el dolor de ventas, no logras llegar a 10K al mes, eso puede ser incluso en el gancho, pero acá te estoy dando la estructura, ¿ok? Que puedo hacer un video más elaborado en explicando en sí la guionización, me lo puedes dejar saber en los comentarios y con muchísimo gusto lo puedo hacer. Y ahí ya vamos haciendo ese caminito trazado de, ok, sí, Sammy tiene algo que yo no sé aún y estoy dispuesta a ver qué es eso, ¿ok? Y después ahí se les hace un CTA, que obviamente ya todos sabemos que es un CTA, un llamado a la acción importante, para que un llamado a la acción nos funcione, ser una, tiene que ser una extensión de lo que tú prohíbes en el contenido. Para que los llamados a las acciones te funcionen, tienen que ser una extensión a la información que se da en el contenido, ¿ok? Si te estoy hablando sobre la estructura de tu contenido, entonces mi CTA sería comenta la palabra estructura y te comparto mi mapa de contenido para que veas el ejemplo real que yo uso para poder así insertar mi método en el contenido. Y ahí me va a funcionar el CTA, ¿ok? El CTA es para que la persona tome acción en algo y que sea bueno. Un CTA también tiene que tocar un dolor para que funcione, ¿ok? Y luego acá al final, a mí me gusta poner un muro. A lo que me refiero con un muro es simplemente como no dejar el CTA en el aire y que sea como la última pieza del video, no, sino que el muro lo utilizo como un punto de reflexión, como que en el muro del video siempre pongo como que algo que te va a dejar pensando, ¿ok? Te recomiendo que te veas mis videos, mis reels, para que veas esta estructura ya en acción real, ¿ok? Bien, entonces ya sabemos cómo se inserta el método en el contenido en base a los dolores de esta persona. Se hace la inserción en la guionización, muy sencillo. Obviamente esto lleva a su técnica porque, bueno, por ahí nos podemos perder un poquito como en las hierbas, pero al final del día es algo que a mí me ha funcionado muchísimo y que yo lo hago con mis estudiantes y vemos ese resultado de llegarle a nuestro cliente ideal en 45 días o menos. Es el patrón que siempre se me repite en el momento que ingresan a trabajar conmigo. Bien, después de hacer esto, ¿cuál es el resultado? Acá, al tener un eje de contenido, vamos a lograr filtrar esos leads calificados y realmente que resuenan con tu oferta, con la solución que tú tienes a su problema. No nos van a llegar personas que piensan que esto es gratis, que esto em, que cuesta tanto, bueno, tanto nivel o tanto nivel. Todos los leads en base a esto que creamos acá llegan calificados en base a tu oferta, ¿ok? Sí o sí, porque es imposible que esto no les haga la filtración porque, ay, pensaba que habían cuatro, que les haga un filtro porque eso es información que llegó directamente de la investigación de mercado, de data real que tu cliente ideal nos proporcionó. Bien,
Obviamente, la idea de todo esto de acá, de todo el contenido que se vaya a ir creando, a ver, la idea de todo el contenido que se vaya a ir creando es que nos sirva como un canal de nutrición muy grande en base a este eje de contenido, una vez te lo menciono, que nos sirva como un canal de comunicación muy grande, de nutrición, para que la persona entienda muy bien cómo se puede llegar a ver el trabajar contigo, cómo tú los puedes realmente ayudar y llevarlos a ese punto B que ellos quieren llegar. Entonces, obviamente, hacer esa transición de curiosidad a compra pasa mediante tu contenido, qué tan buena lo comunicas, con tanta certeza, cuando tu contenido debe fluir, no se debe sentir forzado, tú te tienes que ver como realmente sabes de lo que hablas. Sí, como por ejemplo, entre los videos que son súper elaborados, que son súper scripteados, a un video que simplemente fluye, es muchísimo mejor para que la gente conecte contigo. Y eso normalmente pasa en el contenido de formato largo, como tú y yo en este momento, porque yo acá no estoy leyendo un guión, acá yo por ahí que tartamudeo un poco, pero soy yo. Y de ahí, de esa manera, te comparto la información, te comparto mi conocimiento y de ahí creo un efecto de nutrición, que al final del día realmente también estamos ayudando a personas a conocer más tu oferta, tu método, ayudarlas y poder así que las personas vean un resultado tangible de la información que tú les compartes. Y si eso es información que sirve, créeme que que vas a incrementar el nivel de conexión, de confianza contigo, que en el momento cuando la persona esté lista, no haya ninguna objeción, no haya ninguna duda en realmente querer trabajar contigo. ¿Bien? Y luego, por último, ya para obviamente tener una venta, un cierre, es muy importante que tú, lo que te decía, el poder fluir en el contenido es tú posicionarte con esa seguridad, con esa certeza de que tú tienes realmente la solución a un problema que ellos tienen y que tú ya lo has resuelto previamente. Y eso solamente pasa cuando tú te haces tan buena haciendo la entrega de tu servicio, cuando tienes resultados, porque una cosa es tratar de vender algo, pero que realmente no, si no tenemos resultados tangibles de que esto funciona, es muy duro. Entonces, bueno, es importante que crees este sistema en tu negocio digital para lograr poder así atraer a leads calificados, llegarle a tu cliente ideal en el menor tiempo posible y poder así tener más tráfico calificado y poder así convertir más, ¿ok? Entonces, bueno, esto es la información que te quería compartir hoy. Si tienes alguna duda, si estás viendo esto en YouTube, me puedes dejar las dudas en los comentarios. Si estás viendo este video y vienes desde Instagram, me puedes hacer la pregunta por donde sea que vengamos hablando, sea Instagram, sea WhatsApp, y con muchísimo gusto te la contesto. Ahora bien, si a ti te gustaría implementar este sistema entero en tu negocio y poder así atraer a clientes calificados y escalar a $10,000 mensuales en 90 días, me puedes mandar la palabra acceder, ¿ok? A mi Instagram o a mi WhatsApp y podemos ver si realmente te puedo ayudar, ¿ok? Entonces, nos vemos, espero que te haya servido un montón y que estés muy bien. Chao, chao.